y este año hemos querido concentrar todas las ponencias en un único día, en el día de hoy, jueves. Y eso ha supuesto, y yo creo que el ejemplo lo tenemos en el auditorio, pues 225 inscripciones, es uno de los años que más expectación ha habido en cuanto a la jornada y una mayor participación no solo del colectivo de graduados sociales, sino también del colectivo de operadores jurídicos, que era al final lo que el colegio y lo que la Junta de Gobierno pretendía. Es para mí un honor y privilegio presentar al excelentísimo señor don Fernando Salinas. La temática de hoy de su ponencia va a versar en materia las mejoras voluntarias, hecho causante, derivada de riesgos profesionales y enfermedad común. Debido al giro normativo tan radical como en los últimos años ha venido sufriendo las relativas al derecho de la seguridad social, y esta mutuación afecta a la doctrina jurisprudencial vertida en el ámbito de las mejoras voluntarias, cuestión polémica y espinosa, la determinación del hecho causante, que no ha sido nada pacífica en la Sala General del Tribunal Superior de Justicia, incluso con algún voto particular. Así que, sin más preámbulos, le doy la palabra al excelentísimo señor magistrado de la Sala Cuarta, don Fernando Salinas Molina. Lo que tenemos que luchar todos es porque tengamos una seguridad social pública suficiente y para todos los ciudadanos. Porque, claro, el campo de esas mejoras voluntarias, el campo de esa seguridad social, de asistencia y prestaciones complementarias, ahora está aumentando, pero está aumentando, desgraciadamente, porque las prestaciones de la seguridad social, vamos a decir, básica y esencial, obligatoria, están disminuyendo. Y esto, pues yo creo que no tenemos que estar satisfechos con esta situación, porque realmente al campo de las mejoras no van a acceder todo el mundo, como pasa con las prestaciones de la seguridad social, sino que es solo una parte de personas que podamos llamar en general privilegiados, sin que esto suponga una nota de rechazo, sino que no todas las empresas tienen la capacidad suficiente económica para poder pactar con sus trabajadores esas prestaciones o esas mejoras de la seguridad social, estas mejoras voluntarias, con lo cual pues hay un colectivo que no va a tener estas mejoras, y si la seguridad social falla, pues se pueden quedar pues sin la cobertura de esas situaciones suficientes ante situaciones de necesidad. Entonces yo creo que ojo, destaquemos las mejoras, destaquemos este régimen de asistencia y prestaciones complementarias libre, pero que luchemos porque, en definitiva, sigan existiendo y que, lógicamente, pues que todo el mundo tiene derecho a tener la máxima protección y que el sistema tampoco nos va a dar, como muchas veces se ha dicho en algún artículo doctrinal, el límite está en la retribución que se percibiera cuando estaba en activo. Bueno, pues que se busquen sistemas, lógicamente la seguridad social pública no va a poder llegar, pero que la seguridad social pública sea lo más amplia posible en este sentido. El hecho causante, por algunos se ha dicho que no se puede aplicar miméticamente el hecho causante de las prestaciones de la seguridad social a las mejoras voluntarias. Es decir, que es una discusión que está en la doctrina, pero que también está en nuestras propias sentencias y lo vemos en algunos votos particulares. Y es distinguir cuál ha sido la jurisprudencia del Tribunal Supremo y qué problemas plantea en el tema de, primero, por qué normativas se rigen y esa normativa por la que se rigen y esa determinación del hecho causante, porque la determinación del hecho causante nos va a determinar si se tiene derecho o no a la correspondiente mejora, pero no solo eso, sino que va a condicionar la normativa aplicable a esa mejora. O sea, que habrá que ver en qué periodo está el hecho causante, porque eso es lo que nos va a delimitar pues qué convenio colectivo estaba vigente, por ejemplo, porque los convenios colectivos van cambiando, en unos hay mejoras, en otros con una cantidad, en otros con otra, etcétera, y entonces todas las condiciones que se regulen. Una vez que ha intervenido, en este caso, Fernando Salinas, con su magnífica ponencia, que nunca habíamos tocado desde el Colegio de Graduados Social ni desde cualquier otra institución, cuando hablábamos de las mejoras voluntarias que tenían las incapacidades temporales, ese proceso posterior, donde todo el auditorio, parte del auditorio, ha procedido a, digamos, enriquecer más
aún la ponencia de Fernando Salinas, para mí, como presidente, me enorgullece el ver cómo el colectivo va interviniendo, cómo el colectivo va preguntando en aquellas cuestiones, en aquellas dudas que tiene y que le suscita el propio despacho profesional del día al día en cuanto al asesoramiento que tiene a los clientes. Lo que me ha sido encomendado, el título de mi conferencia y el contenido es, en efecto, qué control pueden realizar las empresas sobre los instrumentos informáticos, tecnológicos que estas empresas ponen a disposición de los trabajadores, y también qué mecanismos de control de imagen por cámaras de videovigilancia se pueden establecer. Y, por lo tanto, hay que tener un especial cuidado porque están comprometidos o se pueden lesionar los derechos a la intimidad, al secreto de las comunicaciones y a la protección de datos de los trabajadores. La Universidad de La Laguna además tiene con el profesor García Perrote una relación no solamente amistosa, que la tiene, sino de carácter institucional, puesto que Ignacio García Perrote ha estado presente y ha formado parte de tribunales importantes en la Universidad de La Laguna, de tribunales académicos, de tesis doctorales, de oposiciones. Sin ir más lejos, estuvo en el tribunal que realizó las pruebas correspondientes a la cátedra cuando yo obtuve la cátedra de Derecho del Trabajo en el año 2000. Así que para mí ha sido un placer presentarle. Agradezco al Colegio de Abogados, de Graduados Sociales, que me haya dado la oportunidad de presentarle aquí entre ustedes. ¿Qué puede hacer una empresa para, si es que quiere, controlar el uso que los trabajadores hacen de las herramientas informáticas que la empresa ha puesto a su disposición para el desempeño de su actividad laboral? Por un lado. Por otro, ¿cuándo una empresa puede también, para controlar lo que hacen los trabajadores en la realización de sus funciones laborales, puede utilizar cámaras de videovigilancia y grabar su imagen? Esto es lo que vamos a ver. Aquí hay derechos constitucionales concernidos, derechos constitucionales comprometidos, que están todos en el artículo 18 de la Constitución. Derecho a la intimidad, apartado primero; secreto de las comunicaciones, apartado tercero; protección de datos y control o límites a la informática, pero muy particularmente protección de datos en el apartado 4, todo del artículo 18 del texto constitucional. Es un derecho fundamental. Y a la vez, el artículo 23, particularmente del Estatuto de los Trabajadores, permite al empresario realizar y establecer medios de control de la realización de las funciones laborales por los trabajadores. Vamos a ver cómo casa una cosa con otra. Y ya les anticipo, lo iremos viendo en la realización de la exposición, las cosas básicas siguientes. Se las digo ahora y con ellas concluiré. Todo arranca de si en la empresa hay expectativa de privacidad o de intimidad. Si una empresa ha dicho y puede acreditar que ha transmitido a su plantilla, a sus empleados, que no cabe el uso privado de estas herramientas informáticas, no pueden tener los empleados expectativa razonable de privacidad. Y si además, como debe de hacer, ha comunicado que va a fiscalizar que verdaderamente se respete esa prohibición, pues si se controla, en los términos que luego vamos a ver, no se podrán entender vulnerados los derechos fundamentales porque no se ha roto, no podía haber expectativa de intimidad, expectativa de privacidad. Con las cámaras de videovigilancia pasa algo parecido. La empresa tiene el deber de informar que hay cámaras de videovigilancia, en los términos que luego vamos a ver, porque aquí hay una novedad muy importante de una sentencia muy reciente del Tribunal Constitucional. Pero como ven, siempre lo importante es ser claros desde la empresa para qué se pueden utilizar, si se pueden utilizar para uso privado, y ser claros también en el sentido de que se va a fiscalizar que se cumpla verdaderamente ese mandato o esa potestad empresarial. Luego, como la carga de la prueba
en un juicio, ustedes graduados sociales que también se desempeñan en los juicios en la instancia y que también ahora pueden hacer, como siempre tuvieron que poder hacer determinadas cosas en vía de recurso. ¿Cómo puede llegar eso como prueba? Pues si eso se ha respetado la empresa, ha sido transparente, ha roto la expectativa de privacidad o intimidad, ha controlado las cosas y lo ha hecho bien sin lesionar los derechos fundamentales, lo que habrá que hacer es asegurar que esa prueba no está manipulada. Esto requerirá una prueba pericial, requerirá, y así se aportará a los autos, es conveniente la intervención de notarios, inconveniente la intervención de un perito informático, la cadena de custodia, cosas de las que luego podemos hablar, y eso llegará como prueba, y si ha respetado los principios de proporcionalidad y esa transparencia a la que vengo haciendo alusión, la empresa podrá acreditar el incumplimiento del trabajador con esa grabación de él, ese trabajador o ella haciendo algo, en un caso que les voy a contar, sustrayendo dinero de la caja de la tienda, o un trabajador que ha accedido o ha transmitido, es un supuesto del Tribunal Constitucional, un secreto empresarial a la competencia, a una empresa de la competencia utilizando una vía informática cuando eso estaba radicalmente prohibido. Poco se puede decir de Ignacio, catalogado en el periódico Cinco Días como el mejor abogado laboralista de empresa de España. Ha tocado una ponencia magnífica, una ponencia donde tratábamos el control por parte del empresario en cuanto a las medidas que existen para poder aplicar el régimen disciplinario hacia los trabajadores, y también nuevamente el auditorio, todos los que han intervenido en el mismo han preguntado aquellas cuestiones, aquellas dudas que van teniendo en el asesoramiento hacia las empresas. Vamos a tratar de un mecanismo que arbitra el ordenamiento jurídico para que los trabajadores y sus familiares puedan obtener una reparación completa de los daños y perjuicios que sufren como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, siempre que haya mediado culpa o negligencia del empresario. El ordenamiento laboral prevé una serie de mecanismos para subvenir las necesidades en que queda el trabajador y sus familiares después de estos percances, que es por una parte pues las prestaciones de la Seguridad Social, por otra parte las posibles mejoras a cargo del empresario, también el recargo de prestaciones en el caso de que haya infracción de normas de seguridad y haya una relación de causalidad con el accidente, y finalmente está este cuarto instrumento, que es el que vamos a tocar esta tarde, que es el de la responsabilidad civil del empresario, fundada en lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en los artículos 1101 y 1901 del Código Civil, 1902, perdón. Brevísimamente presentar al ponente de esta tarde, que es, como ya saben todos ustedes, don Emilio Palomo Balda, que nos va a hablar sobre las indemnizaciones, la cuantificación de las indemnizaciones en los accidentes laborales. Bueno, sobre don Emilio es muy poco tengo lo que decir, porque entre otras cosas creo que es muy conocido de todos ustedes, todos los que estamos en el mundo del derecho del trabajo, de la rama social del derecho, lo conocemos, pero brevísimamente decir que es un jurista de lo social de una larguísima trayectoria, es decir, que comenzó como abogado laboralista, posteriormente accedió a la judicatura, estuvo en juzgados de primera instancia, bueno, juzgados de instancia de lo social, perdón, y posteriormente ha finalizado, que es donde está actualmente, en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, pero entre medias, pues bueno, ha tenido una participación importante en el gabinete técnico de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo,
además de eso, ha participado en comisiones calificadoras para los magistrados que se especializan en la rama social del derecho, y evidentemente podemos decir de él que toda esa trayectoria la ha configurado como uno de los juristas más prestigiosos del país, que evidentemente es un jurista de larguísimo recorrido y también de muy largo y profundo alcance. Por tanto, creo que es una persona que estamos de suerte en que venga a intervenir hoy en este tema. ¿Qué ámbitos de actuación? Lo que pretendo, por así decirlo, es venderles el producto de esta charla. Es decir, lo que pretendo es decir que esto tiene unas posibilidades profesionales, no solo profesionales, sino sobre todo para los trabajadores en defensa de sus derechos, porque si se reclaman indemnizaciones y se abonan indemnizaciones, de alguna manera el empresario va a estar más obligado a prevenir, que es lo que pretendemos todos, y que se reduzcan los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Pues bueno, hay que decir que el ámbito de actuación de la responsabilidad civil no es tan estrecho como ustedes podrían pensar. En principio, y quiero abrirles los ojos, en principio el ámbito de actuación en lo que se refiere a los accidentes de trabajo comprende todos los supuestos del artículo 156 nuevo del 115 antiguo. No el más típico del artículo 1, que es la lesión producida en lugar y tiempo de trabajo, sino todos los supuestos del 2. De acuerdo, por ejemplo, aquí hay dos sentencias para ver la potencialidad que esto tiene. La primera, una no adaptación de puesto de trabajo, un trabajador que tenía una lesión degenerativa en el hombro, la empresa lo conocía, había tenido varias bajas y no adapta el puesto de trabajo, estaba en una mesa de control, no adapta el puesto, la silla ergonómicamente, para que efectivamente no tenga reiteración de esos episodios. Termina con una incapacidad temporal y una incapacidad permanente. Bueno, pues en ese caso concreto se entiende cuál sería la vía. Está claro que sería la vía del F, del 2F, que sería enfermedades agravadas como consecuencia de la lesión producida en el accidente de trabajo. Más difícil, lógicamente, la del E, porque no es causa exclusiva. Bueno, pues en ese caso se reconoce en la sentencia de Cataluña de 6 de febrero de 2012, recurso 7443-10, se reconoce la indemnización de responsabilidad civil. También los casos de acoso, que son muy frecuentes, también los accidentes sin misión y también como habrá ocasión de comentar en alguna otra ocasión, porque todavía la sentencia está en el horno, también en los accidentes in itinere. Vamos al nuevo baremo de tráfico. Criterios generales de valoración. Sabemos que el nuevo baremo fue aprobado por la Ley 3515, está en vigor desde el 1 de enero, mejora sustancialmente el anterior baremo. ¿En qué aspectos? Principalmente en que acoge el principio de vertebración del daño, separa perfectamente los daños patrimoniales de los no patrimoniales, con lo cual favorece además la deducción de las prestaciones y de la mejora voluntaria, y por otro lado mejora de una forma radical el tratamiento del lucro cesante en secuelas y en muerte. Eso, y también del daño emergente. Esos son los elementos, aparte de otra serie de modificaciones. Ahora nos favorece muchísimo el legislador, porque en vez del anexo que teníamos antes, que si alguno lo consultaba era un anexo que era bastante ilegible, tenías que ir luego al articulado y en fin, era muy breve. Sin embargo, ahora ya pasa al articulado, tiene un capítulo, un nuevo título, que es el 4 de la Ley 8 del Real Decreto Legislativo 8/2004, se divide en dos capítulos, y el capítulo primero es disposiciones generales y definiciones, y luego en el segundo capítulo hay varias secciones que se dedican en artículos separados a muerte primero, a secuelas y a lesiones temporales, con lo cual está perfectamente, y luego vienen las tablas. Culpa concurrente a la víctima, también otro aviso para navegantes. ¿Por qué? Porque ahora se recoge en el artículo 1, se mantiene lo del máximo del 75%, todos sabemos lo que es culpa concurrente, cuando el trabajador o el accidentado ha concurrido en la producción del accidente de forma eficiente, y entonces el tema es que, aparte de mantenerse el 75% como tope, que hubo una sentencia por ahí de un tribunal superior que aplicó el 90% saltándose esto, pero aparte de eso, lo que dice es que se entenderá siempre que hay culpa concurrente a la víctima cuando no haya adoptado las medidas preventivas puestas a su disponibles. En el sobre todo cinturón de seguridad en los coches. ¿Esto es aplicable en lo laboral? Mi tesis es que no. Es decir, no es aplicable automáticamente. No porque no, sino ¿por qué? Porque, lógicamente, si el empresario está obligado a prevenir las imprudencias del trabajador, si esa actuación de no ponerse el casco, de no adoptar las medidas pertinentes, se manifestaba de una forma que no será corregida por parte del empresario o por los directivos, habría una culpa invigilando que impide aplicar lo que en el ámbito del circulatorio sí tiene sentido, que eres tú el que decides ponerte el cinturón por la mañana, con lo cual esto es otra cosa.
por favor, pónganse ustedes el cinturón, porque encima, si luego tiene un accidente, les van a corresponder menor indemnización. O sea que ya no hay excusa para no ponerse el este. Bueno, yo voy a hablar de los otros, ¿no? Como la película de Amenábar, ¿no? Voy a hablar de los despidos objetivos de los que apenas se habla, ¿no? Porque la mayor parte se estudian los despidos colectivos, los despidos por causas económicas, pero apenas se habla de los despidos objetivos en relación a temas tan importantes como el absentismo laboral, ¿no? El absentismo laboral es una de las grandes preocupaciones de las empresas. Por eso se incluyó en la reforma y desde la reforma hasta el 2013 se ha producido una reducción muy significativa del absentismo laboral, pero curiosamente ha empezado a crecer a partir del 2014. ¿Qué ha pasado con esos despidos en los que hay relacionados dos intereses muy diferentes? El interés del empresario a que la enfermedad de los trabajadores y las bajas continuadas no perjudique su productividad, y el interés de las personas a que su enfermedad, que no le discapacita, no le expulse del mercado de trabajo. Y desde luego es un placer para mí presentar a Cristóbal Molina Navarrete, repito, colega, amigo, compañero, conocido de todos ustedes, un joven profesor, un joven catedrático de Derecho del Trabajo, que si por alguna característica es destacable su persona y su carrera académica y profesional, es por ser una mente, a lo mejor preclara es mucho decir, pero brillante, pero sobre todo es un profesor de Derecho del Trabajo fecundo, fértil, absolutamente y exageradamente fértil. Yo para presentarlo esta tarde me permití acudir a internet y a decir, bueno, a ver si encuentro un currículum abreviado para decir alguna cosa o que no se me escape lo más importante de lo que ha hecho Cristóbal Molina, y es que no existe un currículum abreviado sí existe, pero no es abreviado, o sea, hasta el abreviado es amplio. Y luego, pues yo creo que con una brillantez y con una calidad realmente excepcionales. Por tanto, yo creo que esta tarde vamos a disfrutar, y creo que es un broche de oro, si cabe decirlo, a esta magnífica jornada que a mí me ha parecido de hoy. Pues para hablarnos del despido objetivo, entiendo yo por el título que se le ha dado, pues quitando el despido plural, ¿no? Por causas económicas, porque ha precisado que el despido objetivo, en particular por causas inherentes a la capacidad del trabajador, ineptitud sobrevenida, inadaptación tecnológica y absentismo laboral. Por tanto, dejando fuera el que está muy tratado ya, despido plural frente al despido colectivo, tratado, digo, hasta la saciedad desde la última reforma laboral, pues nos va a ilustrar seguramente, o con toda seguridad, el profesor Cristóbal Molina Navarrete sobre el despido objetivo. Nada más, le dejo la palabra y vamos a ver si ponemos broche de oro a esta jornada. Muchas gracias. Estos despidos, como ustedes saben, aparecen como los parientes pobres, en cierta medida, y siguiendo ese símil, ¿no?, de los otros, son como los muertos vivientes, ¿no?, un poco zombies. Sabemos que están ahí, que está el precepto, parece que no se utilizan porque son de difícil utilización práctica y, sin embargo, siempre están presentes, sobre todo el despido por absentismo, ¿no? Siempre que hay una reforma laboral de un sentido u otro, vean la del 2010, digo por irme a la más cercana, 2010 con un gobierno, 2012 con otro, siempre sale el absentismo laboral, ¿no? No se sabe muy bien cómo tratarlo, ni siquiera se sabe cuánto es realmente, porque unos los miden y le dan un porcentaje, otros lo miden y le dan otro porcentaje, pero ahí está, ¿no? Y además había mucho interés en esta reforma, porque se dice una parte durante el crecimiento, la época de vacas gordas, ¿no?, en nuestro país de crecimiento, hubo
un espectacular incremento del absentismo laboral y debido al absentista profesional, ¿no? A ese que vive de la sopa boba o, en fin, como comentaba hoy en la comida, esta idea de la picaresca, ¿no? Que no hay manera de que el español se quite de en medio la picaresca, ni sea del continente, ni de la península, ni de la isla, ni sea de donde sea, la picaresca nos acompaña a todos lados, ¿no? Bien, aquí hay mucho también, hay mucho de picaresca, pero también hay otra cosa interesante, y enlazaba con algunos de los temas a los que yo me he dedicado. El despido debe ser siempre la solución. Es decir, ¿por qué en España, a diferencia de otros países, siempre que tenemos un problema hay que despedir? ¿No podemos buscar otra cosa? Ya saben, esta tensión entre flexibilidad interna y flexibilidad externa, ¿no? Que es el gran eje de la reforma laboral, pero que luego se olvidó y de hecho no aparece en absoluto con claridad, donde todo sirve para todo. De hecho, no hay ninguna empresa que no haya acudido a un expediente de regulación de empleo que no haya acudido a medidas de flexibilidad interna. Bueno, en esta dinámica, por tanto, la pregunta sería, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en este tiempo? ¿Qué ha ocurrido con estos despidos, ¿no? Sobre los que, sobre todo en el de absentismo, también en relación a la inadaptación a los cambios tecnológicos hubo reformas, el de ineptitud, sin embargo, sobrevenida, no se ha modificado en estos años. ¿Ha habido ahí también alegría? ¿Ha habido ahí esa viveza que hemos visto antes en este tema, estas tensiones entre unos jueces y otros? ¿Ha habido intentos de abrogar, de eliminar esos preceptos? ¿Se han asumido con facilidad por los tribunales? Bueno, de todo eso yo les quiero hablar. Voy a centrar mi intervención, por tanto, en un espacio razonable de tiempo, en tres cuestiones, ¿no? Tres grandes cuestiones. Una de carácter general, donde voy a tratar, ¿no?, de relacionar, ustedes me han dicho, por el mismo precio yo le voy a hablar de los unos y de los otros. ¿Qué relaciones hay entre los despidos de los que todo el mundo le gusta hablar, los colectivos y los objetivos económicos, y los otros, ¿no? Porque hay unas relaciones muy estrechas, ¿no? Y les menciono, esta sí se la voy a poner en la transparencia, una sentencia también muy interesante de noviembre del 2014, donde pone de relieve que el absentismo es un factor suficientemente útil como para elegir al trabajador que va a ser carne de cañón o de despido colectivo o del despido objetivo económico. Con lo cual habría que preguntarse, ¿tiene sentido preocuparse de las problemáticas y dificultades que genera el artículo 52 de cuando tienes abierta, según la vía jurisprudencial más reciente, sentencia del 2016, febrero de 2016, plena discrecionalidad para elegir tanto los criterios como al trabajador? Es una cuestión que habría que plantearse. Pero en cualquier caso hay otros elementos de conexión que creo que merece la pena poner de relieve. Una segunda parte en la que les voy a contar, ahora sí, muy selectivamente, algunas pinceladas, algunos aspectos problemáticos, ¿no? Algunas cuestiones más relevantes de la tensión jurisprudencial que existe en esta materia, que, insisto, no se evidencia, no aparece ni en los comentarios, ni por parte de la academia, ni por los foros profesionales, pero se está librando una batalla interesantísima en distintos tribunales en esta materia. Y terminaré con un par de aspectos también generales, si tengo tiempo, si no, se lo comentaré, lo dejaré solo apuntado. Ya les digo que todo eso lo tienen sobradamente con las sentencias precisas, las de contraste, las de referencia en el texto. Mi única conclusión es pur si muove, ¿no?, como Galileo. Las cosas no están tan tranquilas como parece, y aunque nadie hable de los otros, ustedes, que sí han pedido que les hable y yo que les he comentado, están pasando cosas muy interesantes para los trabajadores y también para las empresas, que merecería la pena pues dinamizarlos y conocerlas mucho mejor para una práctica más fértil. Así que yo ahora quedo a su disposición. Muchas gracias.
cambiado la figura del graduado social y yo creo que en eso la Junta de Gobierno y la sociedad en general son los protagonistas en este sentido, en ese cambio. El graduado social anteriormente, en el pasado, estaba vinculado únicamente a la gestión de nóminas y seguros sociales. Y los pasos que el Ministerio de Justicia ha ido dando, otorgando cada vez más competencia a los graduados sociales, ha hecho que la figura del graduado social haya cambiado. El graduado social ahora, en estos tiempos, es un asesor jurídico laboral. Un asesor jurídico laboral exclusivamente en esas áreas, en las áreas del derecho del trabajo y de la seguridad social. Y Europa, no podemos olvidarnos que ha pedido que los profesionales sean especialistas, que se formen en un área determinada. Y eso es lo que es el graduado social, un experto únicamente en el área del derecho del trabajo social. Y aquí lo vamos viendo, vienen nuevas generaciones de graduados sociales en las que lógicamente sus necesidades son completamente distintas, tienen otros campos de actuación y a partir de ahora, lógicamente, el darle la posibilidad de mayor formación jurídica para su día a día, para el asesoramiento a la empresa, pues lógicamente a nosotros como Junta de Gobierno, pues lógicamente estamos bastante orgullosos de que veamos los resultados que estamos teniendo.